Hubo un tiempo en que la palabra deuda sonaba a algo remoto, algo que solo competía a los gobiernos, a los bancos o a grandes empresas. Pero hoy, esa palabra pesa sobre cada aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a un punto en el que el mundo entero parece deber algo a alguien? ¿En qué momento la deuda, que alguna vez fue una herramienta para crecer, se transformó en una trampa que amenaza con colapsar el sistema económico global? Todo comenzó con una idea simple: pedir prestado para invertir, producir más y devolver lo prestado con ganancias. Durante décadas, esa fue la base del progreso. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa lógica se torció. Los países empezaron a endeudarse no para construir, sino para sobrevivir. Las familias lo hicieron para mantener su estilo de vida. Las empresas para no quedarse atrás. Y los bancos, bueno, ellos fueron los grandes beneficiados del ciclo infinito de crédito y deuda. A mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo enfrentaba una disyuntiva: reconstruir las economías destruidas o caer en el caos. Así nació un nuevo orden financiero, impulsado por acuerdos internacionales y por una moneda que se convertiría en el centro del sistema: el dólar estadounidense. Pero, ¿por qué esa moneda? ¿Y cómo un solo país terminó teniendo tanto poder sobre el destino económico de todos los demás? La respuesta está en la confianza. En 1944, representantes de más de 40 países se reunieron en un pequeño pueblo de Nueva Hampshire llamado Bretton Woods. Allí acordaron que el dólar sería la referencia mundial, respaldado por oro. En teoría, por cada dólar impreso, debía haber una cantidad equivalente de oro en las reservas de Estados Unidos. En la práctica, esa promesa duró menos de 3 décadas. En 1971, el presidente Richard Nixon anunció el fin de la convertibilidad del dólar en oro. Fue un momento histórico. A partir de entonces, el dinero dejó de tener un respaldo físico y se transformó en algo más abstracto: una promesa de valor. Desde ese instante, los gobiernos podían imprimir tanto como quisieran, siempre que el resto del mundo siguiera confiando en su moneda. Y fue entonces cuando el concepto de deuda comenzó a inflarse sin control. ¿Qué ocurre cuando el dinero ya no está limitado por el oro, sino por la voluntad política? Ocurre que cada crisis se soluciona creando más dinero, lo cual genera más deuda. El problema es que cada solución alimenta el problema siguiente. Durante los años 80, los países latinoamericanos vivieron lo que se conoció como la crisis de la deuda. Habían pedido miles de millones de dólares para financiar su desarrollo, pero las tasas de interés en Estados Unidos subieron y pagar se volvió imposible. ¿Qué hicieron entonces? Volvieron a pedir más dinero. El ciclo se repetía: deuda para pagar deuda. Y con cada nuevo préstamo, las condiciones eran más duras, los intereses más altos y la dependencia más profunda. Lo curioso es que, al mismo tiempo, en las economías desarrolladas, la deuda se convertía en una forma de crecimiento. Estados Unidos, Europa y Japón descubrieron que podían expandir su riqueza gracias al crédito. Las familias compraban casas, autos y electrodomésticos con préstamos. Las empresas crecían a base de financiamiento. Los gobiernos financiaban guerras, programas sociales y megaproyectos con bonos. Pero, ¿qué pasaría cuando la deuda creciera más rápido que la economía real? A principios del siglo XXI, el mundo ya estaba acostumbrado a vivir endeudado. Parecía normal. Las tarjetas de crédito, las hipotecas y los préstamos estudiantiles eran parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se gestaba una burbuja gigantesca, y como toda burbuja, estaba destinada a explotar. En el año 2008 ocurrió lo impensable: la quiebra de grandes bancos, millones de personas perdiendo sus casas, el derrumbe de la confianza en los mercados. Todo por un exceso de deuda disfrazado de crecimiento. Los gobiernos reaccionaron igual que siempre: rescataron a los bancos.
Imprimieron más dinero y bajaron las tasas de interés. Y sí, funcionó por un tiempo. Pero también plantaron la semilla de la próxima crisis. ¿Por qué las crisis financieras parecen repetirse con tanta precisión? ¿Será que el sistema mismo está diseñado para caer cada cierto tiempo? Algunos economistas lo creen. Otros afirman que el problema no está en el sistema, sino en cómo lo usamos. Lo cierto es que, tras cada colapso, la deuda global no disminuye, aumenta. Después de la crisis del 2008, la deuda total del planeta se duplicó. Hoy supera cifras que, si las dijéramos en voz alta, parecerían imposibles de imaginar. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si todos los países están endeudados, ¿a quién le deben realmente? ¿Quién es ese acreedor invisible que parece tener al mundo bajo su control? La respuesta no es simple. Parte de la deuda está en manos de fondos de inversión, bancos centrales y grandes corporaciones. Pero otra parte pertenece a nosotros mismos, a través de pensiones, bonos y ahorros. En cierto modo, todos somos deudores y acreedores al mismo tiempo. Este equilibrio frágil ha mantenido al sistema funcionando, aunque cada vez con más tensión. Cada crisis se resuelve con más deuda, y cada rescate crea el terreno para el siguiente colapso. Es como una droga. Cuanto más se usa, más dependencia genera, y el mundo entero está enganchado. Durante la pandemia de 2020, los gobiernos volvieron a hacer lo que mejor saben: imprimir dinero. Se justificó como una medida de emergencia, y en cierto modo lo fue, pero el resultado fue predecible: más deuda, más inflación y una sensación creciente de que el sistema está viviendo sus últimos capítulos tal como lo conocemos. ¿Podría el mundo simplemente seguir endeudándose indefinidamente? ¿O hay un punto en el que todo colapsará? Las señales de fatiga ya están a la vista. Las tasas de interés están subiendo. Los países pobres luchan por pagar sus deudas y las potencias comienzan a preocuparse por la sostenibilidad de su propio modelo. Incluso Estados Unidos, el país que imprime la moneda más poderosa del mundo, enfrenta niveles de deuda que superan con creces su capacidad de pago a largo plazo. Pero mientras el sistema siga basándose en la confianza, tal vez pueda sostenerse un poco más. La gran pregunta es, ¿por cuánto tiempo? En los próximos años, veremos cómo los bancos centrales se enfrentan a un dilema imposible. Si suben las tasas de interés, el costo de la deuda se dispara. Si las mantienen bajas, la inflación se descontrola. Y ninguna de las dos opciones es buena. ¿Podría surgir una alternativa al dólar como moneda dominante? Algunos piensan que las criptomonedas, o tal vez una nueva forma de dinero digital controlado por los gobiernos, podrían cambiar las reglas del juego. Pero, ¿realmente un cambio de moneda resolvería el problema de fondo? ¿O, por el contrario, seguiríamos atrapados en el mismo ciclo de deuda infinita, solo con un rostro diferente? La historia parece indicar que mientras existan gobiernos dispuestos a gastar más de lo que generan y bancos dispuestos a prestar sin límites, la deuda seguirá creciendo. La única incógnita es hasta qué punto el sistema puede resistir antes de romperse. El endeudamiento no es, en esencia, algo malo. Permite construir, innovar, invertir. Pero cuando la deuda se usa para tapar agujeros en lugar de crear valor, se convierte en una bomba de tiempo. Y hoy, esa bomba tiene alcance global. Nadie está a salvo. Ni las potencias, ni los países emergentes, ni las familias comunes. ¿Podría el próximo gran colapso financiero ser el último? ¿Podría forzar una reestructuración total del sistema económico global? Tal vez sí. Tal vez estemos más cerca de lo que creemos de un punto de inflexión. Y cuando llegue, la pregunta no será cuánto debemos, sino qué estamos dispuestos a sacrificar para salir del ciclo. Si la deuda global ha crecido hasta niveles inimaginables, ¿por qué no ha colapsado todavía? Esa es una de las paradojas más desconcertantes del mundo moderno. Cada vez que parece que el sistema no puede sostenerse más, algo ocurre que lo mantiene vivo. Tal vez sea el miedo,
o quizá la esperanza. Pero lo cierto es que la economía global ha aprendido a sobrevivir al borde del abismo. Detrás de esta aparente estabilidad hay un mecanismo oculto: los bancos centrales. Son ellos los que controlan el flujo del dinero, ajustan las tasas de interés y deciden cuándo imprimir más o menos. En teoría, su función es mantener la estabilidad. En la práctica, se han convertido en los bomberos y los incendiarios del sistema. ¿Por qué? Porque cada vez que apagan un fuego, en realidad están sembrando las chispas del siguiente. Cuando una crisis golpea, los bancos centrales bajan las tasas de interés para estimular el crédito. Eso hace que las personas pidan más préstamos, las empresas inviertan más y los gobiernos gasten más. El problema es que, cuando el dinero se vuelve demasiado barato, también se vuelve fácil abusar de él. Se invierte en proyectos poco rentables, se crean burbujas y se fomenta la especulación. Todo parece ir bien hasta que la realidad golpea. La economía global, durante décadas, ha estado construida sobre la ilusión del crecimiento infinito. Pero ningún árbol crece hasta el cielo. Las deudas se acumulan, las promesas se hacen impagables y la confianza empieza a agrietarse. Cuando eso sucede, el castillo de naipes tambalea. En los últimos años ha surgido una nueva dinámica. La deuda ya no es solo una herramienta económica, sino también política. Los gobiernos utilizan el endeudamiento para ganar tiempo, para posponer decisiones difíciles. En lugar de reformar estructuras ineficientes, prefieren pedir prestado. En lugar de reducir gastos, imprimen más dinero. Es una forma elegante de disfrazar el colapso inminente. Pero, ¿qué pasa cuando los propios ciudadanos empiezan a desconfiar del valor de su dinero? Entonces llega la inflación. Y la inflación es, en esencia, una forma silenciosa de impago. Es como si el sistema dijera: no puedo pagar todo lo que debo, así que haré que el dinero valga menos. Es una trampa invisible. A simple vista, los números en las cuentas siguen iguales, pero su poder de compra se evapora poco a poco. Durante la década de los años 20 del siglo XXI, el mundo ha entrado en una fase que muchos economistas llaman la era de la deuda perpetua. Ya no se trata de pagar, sino de mantener el equilibrio entre promesas incumplidas. Los países más ricos deben cantidades que, hace solo unas décadas, habrían parecido impensables. Y, sin embargo, el sistema sigue en pie. ¿Cómo es posible? La respuesta es simple y aterradora, porque todos están en el mismo barco. Si un país grande entra en default, arrastra a los demás. Si una potencia quiebra, el daño se multiplica. Es un equilibrio basado en el miedo colectivo al colapso. Nadie quiere ser el primero en caer, porque sabe que después vendrán los demás. Pero hay otro elemento que ha cambiado el juego: la digitalización del dinero. Hoy, la mayor parte del dinero en el mundo no existe físicamente. Son solo cifras en una pantalla, impulsadas por confianza y respaldadas por deuda. ¿Qué pasaría si un día esa confianza desapareciera? Si la gente dejara de creer que esas cifras tienen valor, algunos gobiernos ya están explorando una salida: crear monedas digitales controladas por el Estado. Supuestamente, estas nuevas monedas ofrecerían más estabilidad y transparencia, pero también concentrarían el poder financiero en manos de unos pocos. ¿Sería ese el remedio o el síntoma final de la enfermedad? Porque si algo ha demostrado la historia, es que cuando el poder económico se centraliza demasiado, los abusos se vuelven inevitables. En paralelo, las criptomonedas surgieron como una respuesta rebelde a este sistema. Prometían libertad, anonimato y un dinero sin control gubernamental. Pero, con el tiempo, también se convirtieron en un campo de especulación. Su volatilidad extrema las hizo más parecidas a un casino que a una alternativa real. Sin embargo, su existencia envió un mensaje claro: una parte de la sociedad ya no confía en el sistema tradicional. ¿Podrían hacer de ahí un nuevo orden financiero? Tal vez. Pero antes de pensar en el futuro, debemos entender el presente.
Hoy, la deuda global supera varias veces el tamaño de toda la economía del planeta. En otras palabras, si toda la riqueza mundial se destinara a pagarla, aún faltarían billones. Es un número que no puede pagarse. Y si no puede pagarse, significa que el sistema tarde o temprano necesitará resetearse. A lo largo de la historia, los grandes cambios económicos casi siempre han venido acompañados de crisis profundas. El patrón oro cayó tras una guerra. El dólar se consolidó tras otra. ¿Será la próxima gran transformación el resultado de una crisis de deuda global? Muchos indicios apuntan en esa dirección. Y la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. Cada generación parece convencida de que podrá manejar la deuda mejor que la anterior, pero la realidad demuestra lo contrario. La deuda es como una ola. Puede impulsarte si sabes surfearla, pero si pierdes el equilibrio, te arrastra sin piedad. El mundo entero está ahora sobre esa ola, tratando de mantenerse en pie mientras el agua sube cada vez más. ¿Existe una salida? Algunos proponen una condonación masiva de deuda, una especie de borrón y cuenta nueva global. Otros sugieren impuestos extraordinarios a las grandes fortunas para reequilibrar las finanzas. Y algunos, más pesimistas, creen que la única salida será un colapso total del sistema, seguido de una reconstrucción desde cero. Pero cualquiera de estas soluciones tiene un precio, y nadie parece dispuesto a pagarlo todavía. El verdadero dilema es moral, no solo económico, porque la deuda no es solo una cifra, es una promesa. Cada préstamo implica una confianza, una expectativa de que el futuro será mejor. Cuando acumulamos deuda, en realidad estamos apostando por el mañana. Pero, ¿qué ocurre cuando el mañana deja de parecer confiable? Quizás esa sea la raíz del problema, el exceso de optimismo, la creencia de que el crecimiento nunca terminará, de que siempre habrá más recursos, más innovación, más tiempo. Sin embargo, la historia nos enseña que los ciclos tienen límites, y cuando la confianza se convierte en arrogancia, el sistema se resquebraja. El futuro de la deuda global dependerá de una pregunta esencial. ¿Podremos reinventar el sistema antes de que colapse por completo? ¿O, como ha ocurrido tantas veces en la historia, necesitaremos tocar fondo para aprender? La deuda no solo es un número en una pantalla ni un problema de gobiernos o mercados. Es una sombra que se cuela en la vida de millones de personas, muchas veces sin que lo noten. Está en el precio de los alimentos, en el costo de una vivienda, en los intereses de una tarjeta de crédito. Y aunque parezca algo lejano, lo cierto es que cada decisión financiera de los grandes poderes acaba afectando los pequeños detalles del día a día. En los últimos años, las familias han comenzado a sentir con más fuerza el peso de ese sistema. Comprar una casa, estudiar una carrera o incluso tener hijos se ha vuelto una decisión económica, no solo personal. ¿Por qué algo tan básico como tener un techo o acceder a la educación debe significar décadas de deuda? ¿En qué momento vivir se convirtió en una transacción a plazos? Las generaciones jóvenes han crecido en un mundo donde endeudarse es normal. Desde muy temprano aprenden que si quieren avanzar, deben pedir. Pedir para estudiar, para montar un negocio, para pagar una renta. Es como si el sistema les dijera: el futuro está a tu alcance, pero tendrás que hipotecarlo primero. Y lo más preocupante es que muchos ni siquiera se preguntan si hay otra forma. El endeudamiento se ha convertido en una forma moderna de control. No es necesario imponer cadenas físicas cuando se puede crear dependencia financiera. Una persona endeudada piensa 2 veces antes de arriesgarse, de rebelarse, de cambiar su vida. Es una manera silenciosa de mantener el orden, de asegurar que el sistema siga funcionando sin necesidad de fuerza visible. Pero la deuda también tiene un costo emocional. El estrés financiero se ha convertido en una de las principales causas de ansiedad y depresión en el mundo. La sensación de estar siempre corriendo detrás del dinero, sin alcanzarlo nunca, erosiona la esperanza.
¿Cómo soñar con el futuro cuando el presente ya está hipotecado? A nivel social, la deuda crea divisiones invisibles. Quienes pueden acceder a crédito barato prosperan, quienes no, quedan atrapados. Es un sistema que, en teoría, ofrece oportunidades a todos, pero que en la práctica amplía las desigualdades. Los ricos se endeudan para ganar más, los pobres se endeudan para sobrevivir, y esa diferencia, con el tiempo, se convierte en un abismo. En muchos países, los jóvenes se enfrentan a una paradoja cruel. Estudian más que sus padres, trabajan más horas y ganan menos. ¿Cómo puede ser que el progreso haya retrocedido? Parte de la respuesta está en el modelo de deuda, porque si el crecimiento económico depende de que la gente gaste más de lo que tiene, el sistema necesita que siempre haya alguien dispuesto a endeudarse. Y cuando una generación se agota, el sistema busca la siguiente. Esta lógica ha llevado a una situación extraña. Cuanto más producimos como humanidad, más debemos. Es como si la riqueza se hubiera desconectado del bienestar real. Las cifras macroeconómicas pueden mejorar, los mercados pueden subir, pero las personas comunes no sienten ese progreso en su vida diaria. ¿De qué sirve el crecimiento si no mejora la existencia de quienes lo hacen posible? El impacto de la deuda también se refleja en la política. Gobiernos enteros dependen de préstamos para financiar sus promesas. Y cuando los acreedores presionan, esas promesas se desvanecen. En muchos lugares, las decisiones sobre el gasto público ya no se toman en los parlamentos nacionales, sino en despachos lejanos donde se analizan cifras, no vidas. ¿Puede llamarse soberanía cuando un país no decide sobre su propio presupuesto? El resultado de este ciclo es un malestar creciente. La gente siente que trabaja más, paga más impuestos y recibe menos a cambio. Y esa frustración, aunque no siempre se exprese con palabras, está latente. Es un caldo de cultivo para el descontento, para el populismo, para el miedo. Y esos sentimientos, en conjunto, son una amenaza silenciosa que puede desestabilizar incluso a las economías más poderosas. Cuando un sistema económico deja de ofrecer esperanza, las personas buscan alternativas. Algunas vuelven a lo local, al trueque, a las cooperativas. Otras se refugian en movimientos sociales que prometen romper el orden establecido. Y otras, simplemente, se resignan. Pero la resignación es también una forma de resistencia pasiva. Significa que la confianza se está agotando. ¿Podría un sistema financiero sobrevivir sin confianza? Esa es la pregunta que pocos se atreven a hacer. Porque la confianza es lo único que sostiene las promesas impagables. Mientras la gente crea que su dinero vale algo, el sistema respira. Pero cuando la fe desaparece, todo se derrumba. No importa cuántas cifras haya en los bancos, si nadie cree en ellas, no tienen valor. Algunos analistas hablan ya de un reinicio económico global, una reestructuración forzada que podría venir de dos maneras, por decisión o por colapso. La primera sería un intento coordinado de los países para reducir o condonar parte de la deuda mundial, rediseñando las reglas. La segunda, más caótica, ocurriría si la confianza se rompe de golpe, provocando una cadena de impagos y una crisis global sin precedentes. ¿Qué pasaría si de repente los bonos de los gobiernos dejaran de valer? ¿Si los bancos centrales no pudieran sostener sus monedas? ¿Si los ciudadanos decidieran retirar su dinero de los bancos al mismo tiempo? Sería una reacción en cadena, una especie de terremoto financiero capaz de reescribir la historia económica del siglo. Pero, ¿sería necesariamente el fin? No. A veces, los colapsos son solo la forma en que el sistema se reinventa. Después de cada gran crisis, surgen nuevas ideas, nuevas estructuras y nuevas oportunidades. La pregunta es, ¿seremos capaces de construir algo mejor o simplemente repetiremos el mismo patrón con otro nombre? Quizás el futuro dependa de entender que la deuda no es solo un problema técnico, sino una cuestión de valores. Mientras sigamos midiendo el éxito por la cantidad de dinero que se mueve,
y no por la calidad de vida que genera, estaremos condenados a repetir los mismos errores. Tal vez el cambio real no venga de los bancos ni de los gobiernos, sino de una transformación cultural más profunda. Redefinir lo que significa prosperar. El ser humano creó la deuda para crecer, pero terminó siendo prisionero de ella. Ahora, la humanidad enfrenta una decisión: seguir sosteniendo una ilusión que se agrieta o reinventar el sistema antes de que se derrumbe por completo. No será fácil, pero las grandes transformaciones nunca lo son. Y quizá, esta vez, no tengamos otra opción. Cuando un sistema llega al límite, tiene solo dos caminos: resistir hasta romperse o transformarse para sobrevivir. La economía global está justo en ese punto de inflexión. Las señales están por todas partes. Gobiernos que ya no pueden pagar sus deudas, bancos centrales sin herramientas efectivas, ciudadanos desconfiando de las instituciones. Todo indica que el modelo actual está agotado. Pero, ¿qué viene después? Algunos expertos hablan de un reinicio financiero global. No se refieren a un botón mágico que borre las deudas de un día para otro, sino a un rediseño profundo del sistema monetario. Un intento de reescribir las reglas para que el dinero vuelva a servir a la sociedad, y no al revés. Pero, ¿cómo se haría algo así sin provocar el caos? Una posibilidad es una gran reestructuración coordinada. Los países acuerdan perdonar parte de las deudas, cambiar condiciones y crear un nuevo marco financiero internacional. En teoría, esto permitiría empezar de nuevo, con un sistema más sostenible. Sin embargo, esa idea enfrenta un obstáculo monumental: la falta de confianza. ¿Qué país aceptaría perder dinero a cambio de una promesa de estabilidad futura? Otra opción es más drástica: dejar que el sistema colapse por sí mismo. En ese escenario, la deuda impagable se evaporaría junto con las instituciones que la sostienen. Sería un reinicio natural, pero también doloroso. Los mercados se hundirían, los ahorros desaparecerían y millones de personas sufrirían las consecuencias. La historia muestra que, tras cada gran colapso, la desigualdad crece antes de volver a estabilizarse. Entonces, ¿hay un camino intermedio? Tal vez sí. Una nueva arquitectura financiera que combine tecnología, transparencia y control social. Un sistema en el que el dinero digital emitido por los estados sustituya al efectivo tradicional, pero con mecanismos más responsables. Aunque suene futurista, muchos países ya están dando los primeros pasos en esa dirección. China, por ejemplo, ha desarrollado su propia moneda digital estatal, y otros gobiernos observan con atención. Pero esta transición también plantea riesgos. Una moneda digital controlada por los gobiernos podría ofrecer eficiencia y seguridad, pero también permitir un nivel de vigilancia sin precedentes. Cada transacción sería rastreable, cada gasto registrado. ¿Estaríamos dispuestos a entregar nuestra privacidad a cambio de estabilidad económica? ¿O sería ese el precio que deberíamos pagar para evitar el colapso? Mientras tanto, en los márgenes del sistema, están surgiendo alternativas descentralizadas: criptomonedas, economías locales, redes de trueque, sistemas cooperativos. Son pequeños experimentos que buscan escapar del modelo de deuda y especulación. Aún son minoritarios, pero representan una chispa de esperanza, la posibilidad de un dinero más humano, más vinculado a la comunidad y menos dependiente de las élites financieras. Lo fascinante de la historia económica es que siempre hay un punto en el que las viejas estructuras colapsan y nuevas ideas emergen. En la Edad Media, la usura era considerada un pecado. Hoy, el crédito es la base de la economía. En otras épocas, el oro era el símbolo de riqueza. Ahora lo es el dato, la información. Quizás el futuro no pertenezca ni al oro ni al dólar, sino a algo completamente distinto. Un sistema de valor basado en la confianza colectiva, no en la deuda acumulada. Pero antes de llegar ahí, el mundo deberá enfrentar su momento de verdad. Y ese momento puede llegar en cualquier instante.
Bastaría una crisis de confianza, un impago inesperado o una guerra que altere los flujos financieros. Bastaría que un número, en una pantalla, deje de significar lo que creíamos. La historia avanza en silencio, y cuando los cambios llegan, suelen parecer repentinos, aunque en realidad se venían gestando desde mucho antes. ¿Podría el siglo XXI ser recordado como el siglo del fin de la deuda? Es difícil saberlo. Tal vez no desaparezca, pero cambie de forma. Tal vez sigamos debiendo, pero ya no dinero, sino algo más valioso: tiempo, energía, recursos naturales. Porque el problema de fondo no es solo financiero, es civilizatorio. Hemos construido un sistema que promete abundancia infinita en un planeta con límites, y esa ecuación no puede sostenerse para siempre. El próximo gran desafío será redefinir lo que entendemos por riqueza. Durante siglos, la prosperidad se midió en cifras: más producción, más consumo, más crecimiento. Pero esa visión ha empezado a agotarse. Si la deuda global representa la promesa de un futuro que ya no puede cumplirse, quizás sea momento de imaginar un modelo donde el bienestar no dependa de endeudarse. Algunas voces ya están planteando una revolución económica basada en la sostenibilidad, la equidad y la cooperación. No como un ideal romántico, sino como una necesidad práctica. Si el sistema actual se mantiene por la promesa de pago, el futuro deberá sostenerse por la promesa de equilibrio: menos crecimiento, más estabilidad, menos consumo, más resiliencia. Pero eso exige una transformación cultural profunda: aprender a vivir con suficiente. El cambio no vendrá de la noche a la mañana, y probablemente no vendrá de los gobiernos ni de las instituciones financieras. Vendrá de las personas que, cansadas de vivir endeudadas, decidan dejar de jugar un juego que no pueden ganar, de quienes comprendan que la libertad no se compra a crédito, sino que se construye renunciando a la dependencia del sistema. Porque, al final, la deuda no es solo una cuestión económica, es una historia sobre el miedo y la esperanza. Miedo a quedarse atrás, esperanza de un futuro mejor. Dos fuerzas que han movido al mundo durante siglos y que ahora nos enfrentan a una elección crucial. ¿Seguiremos sosteniendo una ilusión cada vez más frágil o seremos capaces de imaginar algo nuevo? ¿Nos atreveremos a crear un sistema donde el valor no se mida por lo que debemos, sino por lo que compartimos? El camino no está escrito, pero si algo enseña la historia, es que los momentos de mayor incertidumbre también son los de mayor oportunidad. Tal vez este sea el nuestro. Tal vez, en medio del colapso, descubramos la posibilidad de empezar de nuevo. Y cuando eso ocurra, la deuda ya no será el centro del mundo, sino un recordatorio de lo que fuimos, de cómo el deseo de tenerlo todo nos llevó al borde del abismo, y de cómo, finalmente, aprendimos que ninguna cifra puede comprar lo más importante: la confianza, la cooperación y la capacidad de imaginar un futuro distinto. Así que, cuando el próximo ciclo comience y el viejo sistema quede atrás, la pregunta no será cuánta deuda queda por pagar, sino qué tipo de mundo queremos construir. Uno basado en la promesa infinita del crédito, o uno sostenido en la verdadera riqueza de las personas. El futuro no está escrito, pero tal vez, esta vez, tengamos el coraje de escribirlo sin endeudarnos. El mundo entero se encuentra en una especie de suspensión, como si todos supieran que algo grande está a punto de suceder, pero nadie se atreviera a mover la primera pieza. Los mercados siguen operando, los gobiernos siguen emitiendo bonos, las empresas siguen pidiendo préstamos. Todo parece normal, pero debajo de esa superficie tranquila late una tensión que crece cada día. Las cifras son tan inmensas que ya nadie puede comprenderlas. Las deudas nacionales se cuentan en billones, y los intereses se acumulan a una velocidad que supera la imaginación. ¿Cómo se puede entender un número tan grande que ni siquiera cabe en la mente humana? Es casi como si la economía global
se hubiera vuelto una abstracción, una especie de juego matemático desconectado del mundo real. Pero en ese juego hay ganadores y perdedores. Los ganadores son quienes controlan las reglas, los grandes fondos de inversión, los bancos centrales y las corporaciones que se alimentan del endeudamiento. Los perdedores son todos los demás, los que viven dentro de un sistema que no eligieron, pagando por decisiones que no tomaron. ¿Puede un sistema tan desigual sostenerse sin estallar? El riesgo no es solo económico, es también político y social. A medida que la deuda crece, los gobiernos pierden autonomía. Cada país endeudado se vuelve vulnerable a las condiciones impuestas por sus acreedores, y cuando esas condiciones afectan la vida cotidiana, subidas de impuestos, recortes en salud, despidos masivos, la tensión social estalla. Lo vimos en Grecia, en Argentina, en Sri Lanka. Lo veremos en otros lugares también. A la vez, una nueva batalla se está librando en silencio. La guerra por el control del futuro financiero. China, Estados Unidos y Europa compiten por imponer sus propios modelos. No es solo una lucha por la moneda, sino por la influencia. Quien controle el dinero del mañana controlará también la política, la tecnología y la información. ¿Será esta la nueva forma de dominación global? China ya apuesta por un modelo de Estado fuerte y moneda digital. Estados Unidos defiende su hegemonía basada en el dólar y el poder de Wall Street. Europa busca un equilibrio entre regulación y libertad de mercado. Pero en el fondo, todos temen lo mismo: perder el control. Porque si el sistema actual se derrumba, ningún país sabe con certeza qué lo reemplazará. Y, mientras tanto, las potencias se endeudan a ritmos históricos. Estados Unidos imprime dólares para financiar su gasto militar y social. China presta dinero a decenas de países a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, creando una red global de dependencia económica. Europa compra su propia deuda para evitar el colapso interno. Es como si todos los jugadores de una partida apostaran más de lo que tienen, confiando en que nadie pedirá cobrar todavía. Pero llegará el día en que alguien lo haga. Tal vez sea un colapso en los mercados de bonos, una crisis bancaria inesperada o un conflicto internacional. Tal vez sea algo más sutil, una pérdida gradual de confianza en las monedas tradicionales. ¿Qué pasaría si los inversores, los ciudadanos o los gobiernos decidieran que ya no confían en el valor del dinero actual? Ese momento marcaría el inicio del verdadero reinicio global. Un punto en el que el sistema, incapaz de sostenerse, tendría que reinventarse desde sus cimientos. Pero una reinvención no significa un milagro. Significa dolor, ajuste, incertidumbre. La historia ha demostrado que los grandes cambios económicos casi siempre llegan acompañados de caos. La deuda global se ha convertido en una telaraña. Cada hilo conecta bancos, gobiernos y ciudadanos. Si uno se rompe, todos sienten la vibración. Lo paradójico es que esa interconexión, que alguna vez se presentó como un signo de progreso, ahora se percibe como una vulnerabilidad. El mundo se ha vuelto tan dependiente de sí mismo que ya no puede desconectarse sin hacerse daño. ¿Podría el colapso financiero del futuro ser diferente a los del pasado? Posiblemente sí, porque esta vez el dinero ya no está solo en los bancos o los bolsillos, está en los algoritmos, en los sistemas automáticos que mueven billones de dólares en milésimas de segundo. Los mercados ya no duermen, y eso significa que una crisis puede propagarse por el planeta en cuestión de horas. La inteligencia artificial, que hoy maneja inversiones, previsiones y operaciones de alto riesgo, podría ser también un catalizador inesperado. Una falla en esos sistemas, una interpretación errónea de los datos o un ataque cibernético masivo podría desencadenar una tormenta financiera imposible de detener. ¿Y si el próximo colapso no lo provoca un ser humano, sino una máquina? El dinero se ha vuelto información y la información puede manipularse. Esa es otra de las grandes amenazas del siglo. Los bancos centrales y los gobiernos pueden crear dinero con un clic,
pero también pueden congelar cuentas, restringir movimientos o rastrear cada transacción. En teoría, eso podría usarse para combatir el fraude. En la práctica, podría convertirse en un mecanismo de control absoluto. ¿Y si la deuda fuera también una herramienta para moldear el comportamiento humano? Pensemos en un futuro cercano. Un ciudadano con deudas podría perder puntos en un sistema financiero digital. Su capacidad de comprar, viajar o invertir dependería de su historial crediticio, controlado por algoritmos. En apariencia, sería una forma eficiente de mantener el orden, pero en el fondo, sería una economía de vigilancia. Una sociedad donde la libertad se mide en función de la solvencia. Mientras tanto, los países más pobres seguirían atrapados en el círculo eterno de pedir y deber. Su deuda no solo sería económica, sino ecológica. Muchos de ellos cargan con préstamos tomados para sobrevivir a desastres naturales o adaptarse al cambio climático. Y cada año pagan intereses que superan lo que pueden invertir en educación o salud. ¿No es esa una forma moderna de esclavitud financiera? Los organismos internacionales hablan de sostenibilidad de la deuda, pero el término suena cada vez más irónico. ¿Qué puede ser sostenible en un sistema que necesita crecer sin parar en un planeta con límites físicos? Recursos como el agua, el suelo fértil o los minerales estratégicos se están agotando, pero los modelos financieros siguen proyectando crecimiento eterno. En el fondo, el problema no es la deuda, es la ilusión de infinitud. Quizá el verdadero reinicio no sea monetario, sino mental. Un cambio en la forma en que entendemos el valor. Porque si la deuda actual es la promesa de un futuro imposible, tal vez el nuevo sistema deba basarse en promesas alcanzables. Tal vez el dinero del mañana no mida cuánto poseemos, sino cuánto contribuimos. En este contexto, la cooperación internacional parece más urgente que nunca, pero también más difícil. Los intereses geopolíticos se interponen en cada intento de reforma. Los países desconfían unos de otros, y los líderes temen que cualquier cambio los debilite internamente. Sin embargo, la historia demuestra que los sistemas solo cambian cuando el dolor de mantenerlos supera al de transformarlos. ¿Estaremos cerca de ese punto? La pregunta clave es, ¿qué vendrá después de la deuda? Podríamos imaginar un sistema donde el dinero esté vinculado a recursos reales, energía, alimentos, innovación, o uno en el que la riqueza se mida en bienestar y no en crecimiento. Suena utópico, pero cada revolución económica comenzó siendo una utopía. Durante siglos, la humanidad creyó que el oro era la única medida de valor. Luego creyó que lo era el dólar. Ahora está aprendiendo que ni uno ni otro pueden sostener una economía global saturada de promesas. Tal vez el próximo paso no sea una nueva moneda, sino un nuevo propósito. Usar el dinero como herramienta de equilibrio, no de poder. Pero el cambio no vendrá solo de los gobiernos, vendrá de la gente, de millones de personas que empiezan a cuestionar el relato oficial, que entienden que la deuda no es una ley natural, sino una construcción humana, y lo que se construye también puede deshacerse. Las nuevas generaciones están creciendo con una conciencia distinta. No buscan tanto acumular como pertenecer. Prefieren la colaboración al consumo. Y aunque todavía son una minoría, su influencia está creciendo. Si esa mentalidad se extiende, el sistema financiero actual podría perder su razón de ser, porque sin deseo de endeudarse, el crédito deja de tener poder. ¿Podría ser ese el verdadero final de la deuda? No como catástrofe, sino como evolución. Una transición silenciosa en la que el mundo deje de basarse en promesas impagables para sostenerse en realidades compartidas. No sería un proceso rápido, pero podría ser inevitable. Sin embargo, la historia enseña que ningún sistema cede sin resistencia. Los intereses que se benefician del endeudamiento global no se rendirán fácilmente. Las corporaciones, los bancos y los gobiernos seguirán defendiendo el statu quo todo el tiempo que puedan. Pero el cambio, cuando llegue,
no pedirá permiso. Y cuando el nuevo orden emerja, muchos se preguntarán cómo no lo vieron venir. El final del ciclo de deuda global no será un evento repentino, sino una serie de rupturas encadenadas. Primero caerán las economías más frágiles, luego los bancos más expuestos, después los gobiernos más endeudados y finalmente el propio concepto de dinero tal como lo conocemos. Lo que vendrá después dependerá de nuestra capacidad para aprender de los errores. Si algo ha demostrado la historia humana, es que la crisis siempre precede a la creación. Y tal vez, detrás del colapso del sistema financiero, esté gestándose una oportunidad, la de construir una economía más humana, más real y más consciente de sus límites. Cuando ese momento llegue, las preguntas que nos hicimos en este relato cobrarán nuevo sentido. ¿Por qué la deuda se salió de control? Porque confundimos el crecimiento con el progreso. ¿Por qué el sistema no colapsó antes? Porque la confianza lo sostuvo más de lo que merecía. ¿Y qué viene después? Lo que decidamos construir juntos. Porque al final, la economía no es un conjunto de cifras, es una historia. Y cada generación tiene la oportunidad de escribir su capítulo. Puede seguir repitiendo la trama del endeudamiento eterno o atreverse a imaginar un desenlace distinto. Y ese desenlace no dependerá de los bancos ni de los gobiernos. Dependerá de nosotros. De si somos capaces de entender que el valor no está en el dinero que circula, sino en las relaciones, el conocimiento y la cooperación que construimos. Tal vez, cuando miremos atrás dentro de unas décadas, recordemos esta época no como el tiempo en que la deuda se salió de control, sino como el tiempo en que finalmente entendimos por qué. El tablero financiero mundial parece girar a un ritmo que nadie puede detener. Las decisiones que se toman en una sala de reuniones en Washington o Pekín pueden afectar la vida de millones de personas al otro lado del planeta. Sin embargo, pocas veces se comprende la magnitud de ese poder. ¿Quién decide realmente el destino de la economía global? ¿Son los gobiernos, los bancos centrales o un conjunto invisible de intereses que trascienden las fronteras nacionales? En apariencia, los países siguen siendo soberanos, pero la soberanía económica se ha vuelto una ilusión cuidadosamente mantenida. Detrás de cada decisión política hay compromisos financieros, tratados, préstamos, obligaciones con instituciones internacionales y, sobre todo, miedo. Miedo a que el capital huya, a que la moneda se desplome, a que los mercados castiguen cualquier gesto de independencia. El capital no tiene bandera, persigue el beneficio allí donde lo encuentra. Y en ese movimiento constante se ha convertido en la verdadera fuerza que gobierna el mundo. Los gobiernos compiten por atraerlo, ofreciéndole impuestos bajos, regulaciones flexibles y estabilidad política. Pero esa competencia ha creado un efecto perverso. Los países más poderosos dictan las condiciones, mientras los demás solo pueden adaptarse o quedar fuera del juego. Esa es una de las paradojas del siglo. Vivimos en un planeta interconectado, pero profundamente asimétrico. Mientras algunas naciones acumulan riqueza a niveles nunca vistos, otras se hunden en una deuda perpetua. Lo irónico es que ambos extremos dependen uno del otro. Los ricos necesitan a los endeudados para colocar su capital. Los endeudados necesitan a los ricos para sobrevivir. Es un círculo cerrado, donde cada movimiento de dinero refuerza las desigualdades que lo originaron. Y entre los grandes actores, Estados Unidos sigue ocupando un lugar central. Su moneda, el dólar, sigue siendo el eje del sistema global. Cada préstamo, cada intercambio internacional, cada reserva nacional está de algún modo vinculado a él. Pero esa posición privilegiada también es una fuente de fragilidad. El dominio del dólar permite a Estados Unidos financiar su deuda sin límites aparentes, pero también lo hace dependiente de la confianza que el mundo deposita en su sistema. ¿Qué ocurriría si esa confianza empezara a desvanecerse? China, por su parte, ha entendido el juego a la perfección.
No intenta destruir el sistema, sino reemplazar su centro. Con sus préstamos, sus inversiones en infraestructura y su creciente influencia en Asia, África y América Latina, está construyendo una red de dependencia que se extiende por todo el globo. Cada puerto, cada ferrocarril y cada central eléctrica financiada con yuanes representa una nueva pieza de su estrategia. Pero no lo hace con invasiones ni guerras, lo hace con deuda. Es un poder silencioso, pero efectivo. Cada país que acepta un préstamo chino se compromete con un futuro condicionado. No hay imposición directa, pero sí una expectativa. Una deuda no solo genera pagos, también genera gratitud, influencia y, sobre todo, control. La historia ha cambiado las armas, pero no las estrategias. Donde antes se conquistaban territorios, ahora se conquistan presupuestos. Mientras tanto, Europa lucha con su propia paradoja. La unión monetaria la hace poderosa en conjunto, pero frágil en sus diferencias internas. Los países del norte acumulan superávits, los del sur acumulan deudas. Los mismos mecanismos que la sostienen la debilitan. Y detrás de cada discusión sobre presupuestos o rescates está la misma pregunta: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una unión basada en desequilibrios estructurales? La deuda, una vez más, se convierte en la herramienta de disciplina. Los países endeudados deben ajustarse, reducir gastos, cumplir con metas fiscales impuestas por instituciones que no eligieron. Y, aunque esas medidas a menudo estabilizan los números, desestabilizan las sociedades. Lo que no se mide en los informes financieros es el costo humano, el desempleo, la pérdida de esperanza, la sensación de impotencia colectiva. En ese contexto, las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, juegan un papel ambiguo. Se presentan como guardianes del orden económico, pero muchas veces actúan como instrumentos de influencia. Sus préstamos vienen acompañados de condiciones que moldean políticas enteras. Esas condiciones rara vez se discuten públicamente, pero determinan el rumbo de las naciones. ¿Hasta qué punto un país endeudado puede decir que es libre? A lo largo de las últimas décadas, la política global ha girado en torno a un principio no declarado: mantener la confianza de los mercados. Pero, ¿qué son los mercados? No son lugares físicos, ni instituciones definidas. Son una red de inversores, bancos y fondos que se mueven con la lógica del beneficio inmediato. Su lealtad no está con los pueblos ni con los gobiernos, sino con las cifras. Y cuando las cifras no cuadran, la confianza desaparece. Esa volatilidad convierte a los gobiernos en rehenes del sentimiento financiero. Una declaración mal interpretada, una elección inesperada o una decisión política que parezca arriesgada puede desencadenar una fuga de capitales. En ese sentido, la democracia y los mercados viven en tensión permanente. Los votantes pueden elegir el cambio, pero el dinero puede castigarlo. En los últimos años, los bancos centrales se han convertido en actores aún más decisivos. Con tasas de interés cercanas a cero durante casi una década, inyectaron billones de dólares en la economía global. Esas medidas evitaron colapsos inmediatos, pero también inflaron burbujas de deuda y activos. El mundo se acostumbró a un dinero barato, fácil de conseguir, y cuando el costo del crédito comenzó a subir, las grietas se hicieron visibles. Esa dependencia del crédito barato no solo afectó a los gobiernos, también a las empresas y a las personas. Todo el sistema se construyó sobre la idea de que siempre habría más dinero disponible, pero el dinero, como la confianza, es finito, y cuando se agota, deja tras de sí una resaca de desequilibrios. La deuda corporativa global, por ejemplo, ha alcanzado niveles históricos. Grandes empresas sobreviven refinanciando sus préstamos una y otra vez, confiando en que el flujo de capital nunca se detendrá. Pero si lo hace, una cadena de impagos podría sacudir todo el sistema financiero. Lo mismo ocurre con los mercados de derivados, donde se mueven sumas tan gigantescas que cualquier error podría tener consecuencias impredecibles.
A nivel geopolítico, esas tensiones económicas se traducen en movimientos estratégicos. Cada país busca proteger su posición en un entorno cada vez más incierto. Algunos recurren al proteccionismo, otros a la expansión. La competencia por los recursos, energía, minerales, alimentos, se intensifica. Y detrás de cada disputa comercial o diplomática hay un elemento común: la necesidad de mantener el flujo de dinero. La deuda no es solo un problema contable, es un arma política. Puede usarse para castigar, para condicionar o para recompensar. Los países que controlan el crédito tienen una ventaja silenciosa sobre los que lo necesitan. Esa asimetría es el verdadero rostro del poder moderno. No hace falta ocupar un territorio si puedes controlar sus finanzas. A medida que los equilibrios de poder cambian, también cambia la estructura de alianzas globales. Nuevos bloques económicos emergen, desafiando el dominio occidental. Asia y Oriente Medio comienzan a operar con monedas distintas al dólar. América Latina busca mecanismos financieros más autónomos. África, después de décadas de dependencia, intenta construir sus propios bancos regionales. Pero la pregunta sigue siendo: ¿es posible escapar realmente de la lógica de la deuda? Porque incluso los proyectos alternativos siguen necesitando capital. Y el capital, en el mundo actual, está concentrado en pocas manos. Los fondos soberanos, los bancos multinacionales y las corporaciones financieras privadas poseen un poder que supera al de muchos estados. Su influencia es tan grande que pueden modificar políticas públicas o desestabilizar gobiernos enteros con solo mover sus inversiones. El resultado es un mundo donde la política se subordina a la economía y la economía a la especulación. Una pirámide invertida sostenida por la fe colectiva en que los números seguirán creciendo. Pero los números no crecen por sí solos. Lo hacen a costa del trabajo, de los recursos, de los sueños de millones de personas que sostienen ese sistema sin entenderlo completamente. La pregunta, entonces, no es si la deuda global es sostenible. La pregunta real es: ¿quién se beneficiará cuando deje de serlo? Las tensiones financieras que recorren el mundo son como corrientes subterráneas, invisibles a simple vista, pero capaces de mover montañas. Cada decisión económica, cada cambio en las tasas de interés o en las políticas monetarias, genera ondas que atraviesan fronteras y afectan la estabilidad de países enteros. La economía global es, en esencia, un sistema de vasos comunicantes donde nada ocurre de manera aislada. Cuando un país poderoso aumenta sus tasas de interés, el dinero fluye hacia él en busca de rentabilidad. Ese movimiento, que parece lógico, tiene consecuencias devastadoras para las economías más frágiles. Los capitales salen de los mercados emergentes, las monedas locales se deprecian, las deudas denominadas en divisas extranjeras se vuelven impagables y las crisis se multiplican. Es un ciclo que se ha repetido una y otra vez. Los años 70, los 90, la crisis asiática, la crisis argentina, la crisis de deuda europea. Siempre el mismo patrón, distintas geografías. Lo curioso es que, aunque el mecanismo se conoce, nadie ha logrado romperlo. La razón es simple: el sistema está diseñado para beneficiar a quienes lo dominan. Los países desarrollados tienen la capacidad de imprimir dinero y ajustar sus políticas con flexibilidad. Los países endeudados no. Están atrapados en un esquema donde cada rescate refuerza su dependencia. ¿Es posible llamar rescate a algo que te ata con más fuerza al prestamista? En esa red de dependencia, los bancos centrales se convirtieron en los árbitros del nuevo orden. Sus decisiones, tomadas en reuniones privadas y expresadas con un lenguaje técnico, tienen más impacto en la vida de las personas que las leyes aprobadas por los parlamentos. Sin embargo, pocos entienden lo que realmente hacen. Cuando bajan las tasas, estimulan el consumo y la deuda. Cuando las suben, detienen la inflación, pero provocan recesión. Cada movimiento tiene un costo, y ese costo lo pagan los ciudadanos comunes.
Lo más paradójico es que, en la práctica, las principales economías del mundo viven endeudadas hasta el cuello. Estados Unidos, Japón, China, la Unión Europea, todos arrastran deudas públicas que, en teoría, nunca podrán saldar. Pero mientras los acreedores confíen, el juego continúa. Esa confianza, más que el dinero real, es lo que mantiene vivo al sistema. Es un acto de fe colectiva, una creencia en que el mañana siempre será capaz de pagar lo que se promete hoy. Pero, ¿qué sucede cuando la fe se erosiona? La historia responde: los imperios caen cuando pierden la confianza de los demás. Así ocurrió con el oro español, con la libra británica y con cada sistema financiero que alguna vez se creyó eterno. Ninguno resistió el desgaste de la deuda sin respaldo. Y aunque el mundo moderno parece más sofisticado, la lógica sigue siendo la misma. En el fondo, el poder económico global se ha desplazado del control de los bienes reales al control de la promesa. Ya no se trata de quién tiene más recursos, sino de quién puede garantizar que los suyos seguirán teniendo valor. Por eso la batalla del siglo no se libra en los campos de guerra, sino en los bancos centrales y en las mesas de negociación. La hegemonía moderna se escribe con bonos, no con cañones. China ha aprendido esa lección mejor que nadie. Mientras Estados Unidos gastaba billones en guerras, China invertía en infraestructura y créditos a largo plazo. En lugar de imponer su modelo por la fuerza, lo extendió mediante préstamos. Hoy, su influencia llega a lugares donde hace apenas una década no tenía presencia alguna: África, Sudamérica, Oriente Medio. Y lo ha hecho con una sutileza que desconcierta a Occidente. Cada préstamo, cada acuerdo bilateral, cada construcción financiada con dinero chino representa una parte de esa expansión silenciosa. No hay ocupación militar, pero sí un compromiso financiero de décadas. No hay invasión, pero sí dependencia. Los gobiernos receptores de esos fondos saben que, si incumplen, perderán más que dinero. Perderán prestigio, apoyo y acceso a nuevas inversiones. Así se construye una hegemonía en el siglo XXI. Mientras tanto, Estados Unidos intenta mantener su posición dominante a través del control del dólar. Su mayor fortaleza es también su mayor debilidad. El dólar sigue siendo la moneda de reserva del planeta, pero esa centralidad depende de que los demás países continúen confiando en él. Sin embargo, el propio comportamiento fiscal estadounidense erosiona lentamente esa confianza. Las deudas crecen, los déficits se multiplican y el gasto militar consume recursos imposibles de sostener indefinidamente. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse una economía basada en la impresión infinita de dinero? Esa pregunta ya preocupa a muchos aliados tradicionales. Arabia Saudita, por ejemplo, ha comenzado a realizar acuerdos petroleros en monedas distintas al dólar. Rusia y China hacen lo mismo. India busca diversificar sus reservas. Son señales de un cambio profundo. El mundo empieza a preparar su salida, aunque sea gradual, del sistema dominado por una sola moneda. A simple vista, no parece un hecho revolucionario, pero si esa tendencia se consolida, podría alterar los cimientos del poder global. El llamado petrodólar ha sido durante medio siglo uno de los pilares del dominio estadounidense. Si el comercio energético se descentraliza, esa ventaja se diluye. Y cuando un imperio pierde su ventaja económica, la historia suele mostrar que el cambio no tarda en llegar. Europa observa ese proceso con ambigüedad. Por un lado, depende de Estados Unidos para su seguridad y de China para su comercio. Por otro, busca una autonomía que parece cada vez más difícil de alcanzar. La guerra en Ucrania, la crisis energética y las tensiones internas han mostrado los límites de su proyecto. El euro, que alguna vez se presentó como alternativa al dólar, hoy se mantiene estable solo gracias al control estricto del Banco Central Europeo y a una disciplina fiscal que asfixia a los países más endeudados del bloque.
Las tensiones dentro de Europa son una muestra a pequeña escala de lo que ocurre en el resto del mundo. Las economías más fuertes dictan las reglas, las más débiles las cumplen. Esa dinámica genera resentimiento, populismo y divisiones políticas. Las diferencias entre el norte y el sur europeo son tan profundas que, aunque compartan moneda, viven realidades económicas distintas. Para un país como Alemania, la deuda es una herramienta de inversión. Para Grecia es una condena. Fuera de Occidente, los movimientos geopolíticos se aceleran. Rusia, sancionada y aislada, se ha acercado a China y a otros países que buscan escapar del control financiero occidental. Juntos promueven nuevas instituciones y sistemas de pago alternativos. Lo que comenzó como un intento de defensa se ha transformado en una propuesta de nuevo orden. Un orden donde el crédito, el comercio y la inversión no pasen necesariamente por las viejas estructuras de poder. América Latina, por su parte, continúa atrapada en su eterno ciclo de esperanza y frustración. Rica en recursos naturales pero pobre en independencia financiera, la región vive pendiente de las decisiones externas. Cada vez que el precio de sus exportaciones cae, las deudas se disparan. Y cada vez que logra recuperarse, los compromisos de pago absorben los beneficios. Es como remar sin avanzar. Toda la energía se gasta en mantener la cabeza fuera del agua. Aún así, surgen señales de cambio. Algunos países intentan diversificar sus alianzas, crear bancos regionales, explorar monedas comunes, pero las resistencias son fuertes y los intereses en juego inmensos. Las élites locales, vinculadas a los centros de poder financiero, suelen impedir transformaciones profundas. En cierto modo, la dependencia externa se sostiene también desde adentro. África vive una realidad similar, aunque con una nueva dimensión. Durante décadas, fue considerada el continente más pobre, pero en la actualidad es el más codiciado. Su población joven, sus minerales estratégicos y su potencial agrícola lo convierten en un escenario crucial para las próximas décadas. Sin embargo, su independencia económica sigue limitada por deudas antiguas, muchas de las cuales ya se pagaron varias veces en intereses. El sistema internacional se asegura de mantenerlas vigentes mediante renegociaciones que nunca terminan. Y, en medio de todo esto, hay una pregunta que cada vez se hace más urgente. ¿Quién se beneficia del desorden? Porque el caos financiero no es necesariamente una desgracia para todos. Hay actores que prosperan en la volatilidad: fondos de inversión, especuladores, intermediarios financieros. Para ellos, las crisis son oportunidades. Cuando los países colapsan, compran sus activos a precios mínimos. Cuando las monedas se desploman, apuestan a su recuperación. Ganan cuando todo va bien y también cuando todo va mal. Este fenómeno ha generado una especie de capitalismo sin patria. Un sistema donde los grandes capitales ya no necesitan estabilidad ni bienestar social, solo movimiento. Cuanto más inestable es el mundo, más espacio hay para la especulación. Por eso algunos analistas sostienen que el caos financiero no es un error del sistema, sino parte de su diseño. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar ese modelo antes de devorarse a sí mismo? El equilibrio del sistema financiero mundial es tan frágil que basta una chispa para desatar una tormenta. Esa chispa puede venir de cualquier lugar: una crisis bancaria, una elección inesperada, una guerra o incluso un rumor en los mercados digitales. Lo que comienza como un evento local se transforma en una reacción en cadena que atraviesa fronteras en cuestión de minutos. La interconexión que alguna vez se celebró como símbolo de progreso se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. Los grandes bancos saben que dependen unos de otros. Si uno cae, los demás tiemblan. Por eso se rescatan entre sí. Por eso los gobiernos intervienen. Por eso se socializan las pérdidas. Pero ese mecanismo de rescate constante crea una ilusión peligrosa, la de que no existe el riesgo real. En un mundo donde todo se cubre, el miedo desaparece, y con él la prudencia.
Los mercados, sin miedo, se vuelven temerarios. Durante años, las tasas bajas y la liquidez abundante alimentaron una burbuja de confianza. Los inversores se convencieron de que los bancos centrales siempre estarían ahí para salvarlos. Esa convicción se convirtió en la base de toda estrategia financiera. Pero cuando el costo del dinero comenzó a subir, el castillo de cartas empezó a tambalear. Las empresas zombies, esas que solo sobreviven gracias a refinanciar su deuda, quedaron expuestas. Las bolsas se volvieron volátiles. Los gobiernos, agobiados por los pagos, empezaron a recortar gastos. Y la población, cansada de promesas incumplidas, comenzó a perder la paciencia. En medio de ese ambiente, surgieron nuevos movimientos políticos. Algunos prometen soberanía económica, otros ofrecen soluciones populistas o nacionalistas. Todos, sin excepción, se alimentan del mismo malestar, la sensación de que el sistema está hecho para unos pocos. Los discursos cambian, pero el origen del problema permanece. La deuda no solo ha vaciado las arcas de los países, también ha vaciado su confianza en las instituciones. La geopolítica, inevitablemente, refleja ese desgaste. Las alianzas tradicionales se tensan. Los organismos internacionales pierden autoridad. Los bloques económicos comienzan a fragmentarse. Ya no existe una visión compartida del futuro, solo intereses cruzados que se toleran por conveniencia. En los pasillos del poder, la diplomacia económica se ha transformado en una guerra silenciosa. Las reuniones entre líderes no buscan acuerdos, sino tiempo. Tiempo para sostener lo insostenible. China, con su paciencia estratégica, observa y avanza. Sus acuerdos con África y América Latina le garantizan acceso a recursos esenciales: litio, cobre, petróleo, alimentos. Cada contrato firmado en yuanes debilita un poco más la hegemonía del dólar. Pero el dominio no es inmediato, es progresivo, casi imperceptible. China no quiere un enfrentamiento frontal, quiere un cambio inevitable. Y para lograrlo, necesita que el mundo, por sí mismo, empiece a dudar del modelo actual. Rusia, mientras tanto, utiliza la energía como su principal arma geopolítica. Cada gasoducto, cada contrato de suministro, se convierte en una palanca de influencia. Su poder no está en el tamaño de su economía, sino en su capacidad de alterar el equilibrio global con una sola decisión. En un contexto de crisis, esa capacidad vale más que cualquier arsenal financiero. Los países del Golfo, por su parte, juegan con ventaja. Sus reservas de petróleo les permiten moverse entre las potencias, negociando en todos los frentes. Ya no se alinean ciegamente con un solo bloque. Diversifican, invierten, crean fondos soberanos que se han vuelto actores de primer orden en la economía mundial. Esos fondos compran empresas, financian infraestructuras, sostienen mercados. En silencio, se han convertido en el motor oculto del capitalismo global. El resto del mundo observa desde la incertidumbre. América Latina intenta sobrevivir entre la deuda y la esperanza. África busca su propio camino, atrapada entre las promesas de Occidente y las inversiones de Oriente. Europa se debate entre su lealtad atlántica y su necesidad de independencia. Todo parece moverse, pero en realidad todos giran alrededor del mismo centro: el dinero. Un dinero que cada vez representa menos valor real y más promesas futuras. Las instituciones multilaterales, creadas para garantizar estabilidad, ahora parecen incapaces de reaccionar. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Sus herramientas pertenecen a un siglo que ya terminó. Las reglas que impusieron fueron útiles cuando existían fronteras claras entre economías nacionales. Hoy, esas fronteras son borrosas. El capital fluye a la velocidad de la luz, y ninguna autoridad tiene poder suficiente para detenerlo. El resultado es una especie de anarquía económica global. Nadie está verdaderamente al mando. Los bancos centrales intentan coordinarse, pero sus intereses divergen. Los gobiernos aplican políticas contradictorias. Las empresas globales tienen más ingresos que muchos estados,
pero ninguna responsabilidad política. Y la población, cada vez más consciente, comienza a preguntar ¿quién gobierna realmente el mundo? Esa pregunta, que durante años se consideró una exageración, hoy suena legítima, porque los hilos del poder financiero son tan complejos que ni siquiera los expertos logran seguirlos. Los derivados, los fondos de cobertura, los sistemas de préstamos entre bancos, las plataformas de inversión automatizada, todo forma una red tan densa que un solo error podría tener consecuencias inimaginables. Las advertencias ya están sobre la mesa. Informes internos de organismos internacionales reconocen que la deuda mundial ha alcanzado niveles históricamente insostenibles. Los bancos de inversión hablan de ajuste inevitable. Los analistas predicen que la próxima crisis será más profunda que la del 2008. Sin embargo, todos siguen actuando como si nada pasara. El miedo al cambio es más grande que el miedo al colapso. Y es que el colapso no necesariamente significa destrucción inmediata. A veces se presenta como una erosión lenta, una pérdida gradual de confianza. Los sistemas no siempre caen con ruido. A veces simplemente dejan de funcionar. Los ciudadanos pierden fe en las instituciones, las empresas reducen su inversión, los bancos limitan el crédito y de pronto la economía se detiene, como una máquina que ha agotado su combustible. En ese escenario, los países más endeudados son los primeros en caer. Sus monedas se devalúan, sus reservas se agotan, sus gobiernos entran en crisis. Pero el efecto no se detiene ahí. Los inversores, temiendo pérdidas, retiran sus fondos de otras economías similares. La desconfianza se contagia como un virus. En cuestión de semanas, una crisis local se convierte en un fenómeno global. Cuando eso sucede, los líderes recurren a las mismas soluciones de siempre: imprimir dinero, reducir tasas, pedir nuevos préstamos. Pero esas medidas solo compran tiempo. El problema no es la liquidez, es la estructura. Un sistema basado en deuda infinita no puede sostenerse en un mundo finito. Cada rescate agranda el agujero, cada estímulo posterga lo inevitable. Y mientras los gobiernos se endeudan para salvar bancos, los ciudadanos se preguntan quién los salvará a ellos. Porque cada rescate tiene un precio social. Se recortan pensiones, se aumentan impuestos, se reducen los servicios públicos. Las promesas electorales se disuelven frente a la presión de los acreedores. La democracia se vacía de contenido cuando las decisiones importantes se toman en reuniones de ministros de finanzas y no en parlamentos. En los próximos años, el conflicto entre deuda y soberanía se volverá el eje central de la política mundial. Los países querrán proteger su independencia, pero necesitarán dinero para hacerlo. Y ese dinero solo podrá provenir de los mismos actores que condicionan su libertad. Es un laberinto sin salida visible. ¿Podría surgir una alternativa desde el sur global? Algunos lo creen. Las alianzas entre economías emergentes, los intentos de crear monedas regionales, los acuerdos de cooperación sin intermediarios occidentales parecen pasos en esa dirección. Pero incluso esos esfuerzos dependen de la estabilidad de los grandes centros financieros. Si el sistema central colapsa, todo lo periférico se hunde con él. Por eso, aunque muchos hablan de un nuevo orden económico, nadie se atreve a precipitarlo. Todos esperan que el cambio lo inicie otro. El riesgo de ser el primero es demasiado grande. Y así, el mundo avanza hacia un punto de ruptura que todos reconocen, pero que nadie quiere provocar. En el fondo, la economía global es un gigantesco pacto de confianza mutua. Los países confían en que los demás cumplirán sus promesas. Las empresas confían en que los consumidores seguirán comprando. Los ciudadanos confían en que el dinero seguirá valiendo algo mañana. Si esa cadena de confianza se rompe, el sistema se desmorona, no porque falte riqueza, sino porque falta fe. El peligro real no está en los números, sino en la psicología colectiva. Una crisis de confianza puede propagarse más rápido que cualquier crisis financiera.
Y en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la red, basta un rumor, una filtración o una declaración imprudente para desencadenar un efecto dominó. Tal vez, sin darnos cuenta, ya estemos viviendo los primeros signos de ese cambio. Los mercados nerviosos, las monedas inestables, los gobiernos divididos, la desconfianza hacia las instituciones, todo parece indicar que la era de la deuda ilimitada se acerca a su límite natural. Pero el sistema, fiel a su lógica, seguirá resistiéndose. Y mientras lo hace, los que observan desde la distancia no pueden evitar preguntarse: ¿cuánto más puede estirarse una cuerda antes de romperse? Cuando los cimientos de un sistema comienzan a agrietarse, las fisuras primero se ven en los márgenes. Los países más pequeños, las economías menos diversificadas, los sectores más vulnerables, ellos sienten el temblor antes que nadie. Pero las grietas, una vez abiertas, no se detienen en los bordes. Avanzan hacia el centro, hacia el corazón mismo del poder. Y cuando el corazón tiembla, todo lo demás lo hace también. En los últimos años, esa vibración ha llegado incluso a las grandes potencias. Lo que antes se consideraba imposible, un default en una nación desarrollada, un colapso bancario en un país del norte, una crisis política provocada por inflación, ahora se discute sin tapujos. Los mecanismos de control, las reglas de austeridad, los tratados comerciales, todo parece insuficiente para contener la presión acumulada. El sistema, que durante décadas prometió estabilidad, ahora transmite inseguridad. Las élites económicas, conscientes de ello, han empezado a moverse con discreción. Las fortunas se trasladan a paraísos fiscales, las grandes corporaciones diversifican sus sedes, los fondos soberanos compran activos tangibles como tierra, agua, energía. Todo lo que sea real, todo lo que no dependa del papel o de la confianza, adquiere un valor renovado. Es un reflejo instintivo, casi animal. Cuando el bosque se incendia, los primeros en huir son quienes sienten antes el calor. Mientras tanto, los ciudadanos comunes perciben el cambio de otro modo. Ven que los precios suben más rápido que los salarios, que los empleos se precarizan, que las promesas de bienestar se alejan. Escuchan a los políticos hablar de crecimiento y estabilidad, pero sus bolsillos cuentan otra historia. Esa disonancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana alimenta el escepticismo. Y el escepticismo, cuando se acumula, se convierte en rabia. Esa rabia ya se expresa en las calles, protestas, huelgas, movimientos sociales. En distintas partes del mundo, la gente reclama lo mismo con distintas palabras: justicia económica, soberanía, transparencia, dignidad. Pero detrás de cada demanda hay un hilo común: el rechazo a un modelo que concentra riqueza y reparte deuda. Lo más inquietante es que los gobiernos parecen atrapados entre dos fuegos. Si se alinean con los acreedores, pierden apoyo popular. Si escuchan al pueblo, pierden el crédito. Cualquiera de las dos decisiones tiene un costo político altísimo. En ese dilema, la gobernabilidad se vuelve frágil. La democracia, desgastada por las exigencias del mercado, corre el riesgo de transformarse en un formalismo vacío. A nivel global, las potencias ya no confían plenamente unas en otras. El comercio, que durante medio siglo fue el pegamento del sistema, se ha convertido en un campo de batalla. Cada tratado se revisa, cada acuerdo se sospecha, cada alianza se mide en función del beneficio inmediato. La guerra comercial entre las grandes economías es, en el fondo, una guerra por el control del futuro. ¿Quién dominará las cadenas de suministro? ¿Quién impondrá las reglas del dinero? ¿Quién controlará las tecnologías estratégicas? La tecnología, de hecho, se ha convertido en el nuevo territorio de disputa. Los microchips, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la energía verde. Todo está impregnado de rivalidad geopolítica. Las empresas tecnológicas ya no son simples actores privados, son instrumentos de poder nacional. Quien domina la tecnología, domina el flujo de información, el comercio y hasta la defensa. En ese contexto,
El control de la deuda y el control de los datos se entrelazan. Uno define el presente, el otro define el futuro. En esta carrera, algunos países intentan mantener una posición neutral. Buscan alianzas flexibles, acuerdos bilaterales, independencia monetaria. Pero la neutralidad en tiempos de crisis es una ilusión. Cada decisión financiera implica elegir un bando, aunque no se lo diga abiertamente. Los mercados globales no permiten la indiferencia. O participas del juego o quedas fuera. Las nuevas potencias emergentes, conscientes de esa dinámica, han comenzado a crear sus propios mecanismos de defensa. Fondos de estabilización regional, bancos alternativos, sistemas de compensación sin dólares. Son intentos de blindarse ante el posible colapso del sistema actual. Sin embargo, esas iniciativas enfrentan un obstáculo crucial, la desconfianza mutua. Todos quieren independencia, pero pocos están dispuestos a ceder poder para construirla colectivamente. Las tensiones se extienden también al terreno energético. La transición hacia fuentes limpias, que en teoría debía unir al mundo, se ha convertido en otro motivo de disputa. Los países ricos exigen metas ambientales estrictas, mientras los países en desarrollo reclaman justicia histórica. Dicen que no pueden pagar por un problema que no crearon. En ese choque de visiones, la deuda aparece nuevamente, esta vez disfrazada de compromiso climático. Los préstamos verdes, los bonos sostenibles, las compensaciones de carbono, parecen soluciones, pero reproducen la misma lógica. Crédito a cambio de control. Y, así, bajo la apariencia de modernidad y conciencia ecológica, el ciclo de endeudamiento se renueva. Las promesas de desarrollo sostenible se transforman en obligaciones financieras difíciles de cumplir. El planeta necesita salvarse, sí, pero el método elegido para hacerlo perpetúa las mismas relaciones de poder que lo llevaron al borde del colapso. La ironía es que, mientras se discute sobre el futuro del planeta, la infraestructura del sistema financiero se sostiene sobre un terreno digital cada vez más inestable. Las criptomonedas, las monedas digitales emitidas por bancos centrales, los pagos instantáneos, todo avanza a una velocidad que las instituciones tradicionales apenas comprenden. Lo digital promete libertad, pero también concentra un nuevo tipo de poder, el del control de la información económica en tiempo real. Quien controle ese flujo de datos podrá anticipar movimientos, manipular mercados y condicionar decisiones políticas sin disparar una sola bala. Algunos gobiernos ya lo han entendido y trabajan en construir sus propios sistemas de vigilancia financiera total. No se trata solo de evitar fraudes o evasión, sino de tener el mapa completo del comportamiento económico de la población. El dinero, convertido en código, deja de ser una herramienta de intercambio para transformarse en una herramienta de control. En este nuevo escenario, el concepto mismo de soberanía se redefine. Ya no basta con tener fronteras ni con emitir moneda. La soberanía del siglo XXI se mide en capacidad tecnológica, autonomía energética y control de datos. Los países que no posean esos tres elementos estarán siempre subordinados a quienes sí los tengan. Y esa subordinación, aunque invisible, será más profunda que cualquier colonia formal del pasado. Las viejas potencias intentan adaptarse, pero lo hacen con lentitud. Las estructuras institucionales heredadas del siglo pasado fueron diseñadas para un mundo más lento, más predecible, más lineal. Hoy todo cambia en tiempo real. Las decisiones que antes tomaban meses, ahora se toman en minutos. Y en esa velocidad, la prudencia desaparece. La política se vuelve reacción, no planificación. Mientras tanto, en los márgenes, se multiplican las señales de agotamiento. Aumentan los conflictos por el agua, resurgen los nacionalismos económicos, se intensifican las tensiones sociales. Las ciudades más grandes del mundo enfrentan un costo de vida que sus propios habitantes ya no pueden pagar. El crédito personal crece al mismo ritmo que la frustración colectiva. La deuda,
que alguna vez se presentó como una herramienta de progreso, se ha transformado en una cadena invisible que aprieta lentamente cada aspecto de la vida cotidiana. ¿Y si todo esto fuera el preludio de un nuevo sistema? ¿Y si el caos no fuera el final, sino el inicio de otra forma de entender el valor y el poder? Cada crisis, a lo largo de la historia, ha abierto la puerta a una transformación. Pero la pregunta clave es, ¿quién la dirigirá? Porque el cambio por sí solo no garantiza justicia. La historia está llena de revoluciones que terminaron replicando las estructuras que querían destruir. El mundo se encuentra entonces en una encrucijada: avanzar hacia un modelo más equitativo o replegarse en una nueva versión del viejo orden, disfrazado de modernidad digital. En ambos casos, la deuda seguirá siendo el hilo que conecta todas las decisiones: deuda económica, deuda ambiental, deuda social. La humanidad entera vive a crédito, confiando en un futuro que cada vez parece más incierto. Y sin embargo, a pesar de la magnitud del problema, hay una sensación extraña en el aire, la de que todavía hay tiempo. Los líderes se reúnen, los bancos anuncian reformas, los organismos internacionales prometen ajustes. Se habla de sostenibilidad, de responsabilidad fiscal, de cooperación. Pero todo suena al aplazamiento, a prolongar la espera. Es como si el mundo entero intentara mantener la respiración mientras decide qué hacer a continuación. En esa pausa tensa, el sistema sigue girando. El dinero circula, las bolsas se mueven, los gobiernos negocian. Desde fuera, parece normalidad. Desde dentro, es pura contención. Como un lago que aparenta calma mientras por debajo la corriente arrastra todo hacia un precipicio invisible. Y mientras esa corriente se acelera, la pregunta se repite en voz baja, en despachos y calles, en bancos y hogares. ¿Qué pasará cuando la cuerda finalmente se rompa? Cuando la cuerda se tensa al límite y aún no se rompe, lo que sigue no es calma, sino un silencio cargado. Ese instante en que el mundo parece contener el aliento, esperando que alguien dé el primer paso, suele ser el más peligroso. Nadie quiere ser el responsable de soltar el hilo, pero todos saben que ya no puede sostenerse mucho más. En los grandes centros financieros, ese silencio se disfraza de normalidad. Los reportes hablan de ajustes, de volatilidad transitoria, de correcciones necesarias. Palabras frías para describir una realidad caliente. Familias que no llegan a fin de mes, jóvenes endeudados antes de empezar a trabajar. Países enteros con presupuestos destinados a pagar intereses y no desarrollo. La macroeconomía suaviza el dolor con tecnicismos. Pero detrás de cada porcentaje hay una historia, y detrás de cada historia, una frustración que crece. La desigualdad, que durante décadas se justificó como un costo inevitable del progreso, ha alcanzado niveles imposibles de sostener. Un pequeño grupo acumula fortunas que superan el Producto Interno Bruto de naciones enteras, mientras millones de personas viven endeudadas por gastos básicos. Esa brecha no solo genera injusticia, genera inestabilidad, y la inestabilidad, en una era tan interconectada, no se puede contener por mucho tiempo. Las nuevas generaciones, nacidas en medio de crisis, ya no creen en las promesas del viejo sistema. No confían en los bancos, dudan de los gobiernos y miran con escepticismo las instituciones internacionales. Crecieron escuchando que la globalización traería oportunidades. Pero lo que vieron fue precariedad, inflación y deuda. Para ellos, la economía ya no es una cuestión de cifras, sino de sentido. ¿Por qué trabajar tanto si el sistema parece diseñado para impedirles avanzar? En ese vacío de confianza surgen nuevos movimientos. Algunos buscan reinventar el concepto de propiedad, promoviendo economías colaborativas, cooperativas y monedas locales. Otros, más radicales, proponen abandonar por completo el sistema financiero tradicional. Las criptomonedas, los proyectos descentralizados y las comunidades autosuficientes son expresiones distintas de la misma búsqueda: escapar de una estructura que se percibe como opresiva. Sin embargo, la descentralización también tiene sus contradicciones.
La promesa de libertad total ha sido rápidamente capturada por grandes actores tecnológicos que, bajo la apariencia de independencia, controlan los canales a través de los cuales circula la nueva riqueza digital. Lo que empezó como una rebelión contra los bancos terminó, en muchos casos, concentrando el poder en manos de empresas que ni siquiera rinden cuentas a los estados. La pregunta que muchos se hacen es si hemos sustituido un tipo de dependencia por otro, más sofisticado, más silencioso, pero igualmente desigual. Mientras tanto, los gobiernos intentan recuperar legitimidad, prometen reformas, anuncian medidas sociales, aumentan la vigilancia sobre las grandes corporaciones. Pero cada intento de regulación tropieza con la realidad. El dinero se mueve más rápido que la ley. Los capitales se escapan, las criptocuentas se multiplican, las inversiones se ocultan tras estructuras legales imposibles de rastrear. La economía digital ha hecho casi irrelevante la noción clásica de frontera, y, sin embargo, las fronteras vuelven a levantarse. En el mundo físico, los países endurecen sus controles migratorios, refuerzan sus ejércitos, levantan muros reales y simbólicos. Temen que el caos económico derive en caos social. Pero la historia demuestra que las barreras rara vez detienen el descontento, solo lo retrasan. Las personas, cuando sienten que no tienen nada que perder, cruzan cualquier frontera. Esa sensación de pérdida inminente comienza a manifestarse en todos los niveles. Las empresas temen que los consumidores cambien sus hábitos. Los gobiernos temen perder el control. Las clases medias temen caer en la pobreza. Y las élites temen perder el privilegio. Es un miedo compartido que, en lugar de unir, separa. Cada sector se atrinchera. Cada grupo busca culpables. En ese clima, el diálogo se vuelve casi imposible. La información, que podría ser una herramienta de entendimiento, se ha transformado en un campo de batalla. Las narrativas se fragmentan, los hechos se distorsionan, las versiones se multiplican. Cada quien escucha lo que quiere oír, y el consenso desaparece. En un mundo sin confianza, hasta la verdad se endeuda. Debe justificarse, probar su valor, competir con la mentira. Al mismo tiempo, la crisis económica comienza a tomar forma política. En algunos países surgen liderazgos que prometen romper con el sistema financiero internacional, nacionalizar recursos, renegociar deudas. En otros, aparecen figuras que defienden el orden existente, pero con una retórica más dura, más autoritaria. La polarización se vuelve la norma, y detrás de esa polarización, los verdaderos beneficiarios, los grandes fondos, los capitales especulativos, los intermediarios financieros, continúan ganando, porque el caos, aunque parezca incontrolable, también puede planificarse. La historia demuestra que las grandes transformaciones no ocurren de forma uniforme. Algunas regiones colapsan primero, otras resisten. Algunos sistemas se derrumban por completo, otros se reinventan. Lo mismo sucede ahora. Mientras ciertos países sufren crisis devastadoras, otros aprovechan la oportunidad para redefinir su papel en el mundo. Lo que para unos es ruina, para otros es renacimiento. En Asia, por ejemplo, las potencias medianas empiezan a ocupar el espacio que las grandes dejaron vacante. Corea del Sur, India, Indonesia, Vietnam, se posicionan como nuevos centros de producción, innovación y tecnología. Su crecimiento no es casual. Aprendieron a moverse con prudencia entre los bloques, diversificando alianzas y evitando dependencias excesivas. Son los equilibristas del nuevo orden. En África, una generación de jóvenes emprendedores busca romper el ciclo de la deuda con creatividad. No tienen los recursos de las potencias, pero sí la urgencia y la adaptabilidad necesarias para innovar. Están creando sistemas financieros alternativos basados en teléfonos móviles, economías circulares, microinversiones comunitarias. Es un cambio lento, pero constante. Una resistencia silenciosa frente a la lógica de la deuda perpetua. América Latina, con su historia de altibajos, parece debatirse entre dos caminos:
repetir los errores del pasado o aprovechar la crisis para construir un modelo más autónomo. La posibilidad de alianzas regionales, de integración energética, de cooperación tecnológica, está sobre la mesa, pero requiere una voluntad política que pocas veces ha sido constante. Aún así, cada vez más voces piden dejar de medir el éxito con indicadores externos y empezar a hacerlo con parámetros propios: bienestar, educación, soberanía alimentaria, calidad de vida. Europa vive su propio laberinto. Entre la dependencia energética, las presiones migratorias y las tensiones internas, su discurso de unidad se debilita. La austeridad fiscal, convertida en dogma, ha desgastado la confianza en sus instituciones. Los ciudadanos del sur sienten que trabajan para pagar la deuda del norte, mientras en el norte se teme que cualquier relajación conduzca al descontrol. Esa división, más que económica, es cultural. Dos visiones enfrentadas sobre lo que significa progreso. En Estados Unidos, la deuda ha dejado de ser solo un problema financiero para convertirse en una cuestión existencial. Cada año, el país gasta más de lo que produce, imprime dinero para cubrir déficits y confía en que el mundo seguirá aceptando sus bonos. Pero el mundo ya no es el mismo. El ascenso de nuevas monedas, las tensiones con sus antiguos aliados y la pérdida de liderazgo moral debilitan su posición. Aún así, su poder militar y su influencia cultural le permiten sostener una apariencia de fortaleza que en el fondo se erosiona día a día. China, paciente y calculadora, sigue expandiendo su red de influencia, pero también enfrenta sus propios límites: un crecimiento más lento, una población que envejece y un sistema político que necesita estabilidad para sobrevivir. Sabe que la hegemonía no se impone. Se hereda cuando el anterior dominador se desgasta, y ese desgaste ya está en marcha. Entretanto, las alianzas se reconfiguran. Los antiguos enemigos negocian discretamente, los aliados históricos se distancian. Lo que antes parecía permanente se vuelve transitorio. En esa fluidez, los países medianos adquieren un papel inesperado. Son los que pueden inclinar la balanza, pero también son los más vulnerables a las presiones externas. Todo parece moverse hacia una nueva etapa de la globalización, una donde la interdependencia no se basa tanto en el comercio o la deuda, sino en la información y la energía. Los que controlen la tecnología para generar y almacenar energía, ya sea solar, eólica o nuclear, tendrán poder real, y ese poder no dependerá de los mercados financieros, sino de la capacidad de producir valor tangible. El dinero volverá, poco a poco, a tener un anclaje físico, aunque su forma sea digital. En ese contexto, la idea de riqueza cambia. Ya no se mide solo en capital acumulado, sino en capacidad de adaptación. Los países más resilientes serán los que logren mantener cohesión social en medio de la tormenta, porque la verdadera crisis no será solo económica, sino emocional. Cuando las personas pierden la confianza en el futuro, todo se tambalea, y esa confianza, rota en millones de fragmentos, será lo más difícil de reconstruir.